Muy buenas noches. Nuevamente reiteramos la bienvenida, queridos hermanos, amigos que nos visitas en esta noche. Cada reunión que disponemos y nos permite y nos concede el Señor, buscamos que sea un tiempo donde podamos aprender, donde podamos regocijarnos en su presencia y encontrarnos con la palabra, que es la que transforma, ¿no? Que es la que cambia, que es la que nos muestra y nos revela al Dios único y verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Y es muy interesante lo que vamos a compartir hoy. Estamos viendo el Evangelio según San Juan. Vamos a continuar viendo esta última parte, no, gracias, está bien, del capítulo 12. Del capítulo 12. Así que vamos a ir el Evangelio según San Juan, nuestras Biblias, también lo vamos a ver proyectado aquí arriba. La última parte del capítulo 12. Muy bien. Eso sí, me olvidé una herramienta fundamental. Muy bien, vamos a leer. Vamos a leer desde el 44 hasta el 50. Dice así la Escritura. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, leí la palabra del Señor. Vamos a refrescar algunas cositas que habíamos escuchado a través de Manuel el miércoles anterior. También fíjense lo que dice el versículo 35 y 36 de este capítulo. Dice así la Escritura. Frente a una pregunta, ¿no es cierto?, de esta gente, dice que el versículo 34 le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Una pregunta que le hacían a Jesús. Y fíjense que el Señor Jesucristo no responde a esta pregunta, sino que nos confronta con una gran verdad. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ante estas preguntas de los incrédulos, que las preguntas que expresaban no eran otra cosa, no era una inquietud por querer aprender, no había una inquietud por indagar en lo que este hombre, Jesús, les venía diciendo. El Señor había sido muy claro a lo largo del Evangelio. Hemos podido ver, ¿no es cierto?, cómo el Señor, sin ningún tipo de expresión compleja, ni alguna profundidad solamente alcanzable para algún erudito, para algún conocedor de la ley, sino eran expresiones sencillas, muy claras a todo oído, acerca de lo que Él vino a hacer, acerca de lo quién era Él y de lo que vino a hacer aquí en la tierra. Por eso cuando escucha esta pregunta, no eran más que excusas, ¿no? Pretextos, o de alguna manera para seguir dando vueltas, ¿no? Y quiero que nos introduzcamos, pensemos en esto, para seguir dando vueltas en algo que ameritaba una respuesta de parte de la gente. Y éramos confrontados el miércoles pasado con respecto a esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando oímos a la verdad? La verdad necesita ser creída y obedecida, ¿no? Pero muchas veces nos comportamos como estos hombres, ¿no?, como estas mujeres,
que oían la verdad, que atendían a la verdad, pero las respuestas eran más preguntas, ¿no? Expresar excusas, tratar de alguna manera a ver qué más me puede decir este hombre, pretextos, especular con lo que podía ser Jesús. Y por eso que el Señor no pierde el tiempo en contestar algo que ya había sido expresado claramente quién era Dios, quién era Jesús y lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Por eso es que a lo largo de estos primeros capítulos de Evangelio de Juan vemos que habla al pueblo judío, ¿no? Y vemos a un pueblo tan cerca de la verdad, pero a su vez tan lejos, ¿no? Oyendo, viendo con sus ojos, escuchando con sus oídos la verdad, pero incrédulos en el corazón, ¿no? Incapaces de poder reconocer a quién tenían allí, a unos escasos metros, hablando a su vida. Y esto nos confrontaba con la realidad de nosotros, porque no somos el pueblo judío, somos hombres, mujeres, pero que oímos al Dios único y verdadero, oímos al mismo Dios, que habla a tiempo y fuera de tiempo, que trae esa palabra oportuna a nuestras vidas, pero son palabras en las que no divaga en un pensamiento, en una idea filosófica, sino viene con una verdad inquebrantable, absoluta, precisa. Primero, que revela la condición de nuestra vida frente a un Dios santo, revela nuestra condición como hombres pecadores frente a un Dios santo. Y la Biblia dice que si aún nos consideramos y la Biblia nos examina y a través de lo que ella nos expresa acerca de la autoridad que tiene ella, porque es la palabra de Dios, y dice, somos aún pecadores, estamos en enemistad para con Dios. Estamos caminando hacia una condenación eterna. Si creemos que podemos vivir un día más, quizás con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, nos pueden faltar innumerables cosas, tal vez pasamos hambre, necesidad, pero aún estamos nuestros ojos abiertos en este mundo, tenemos una vida física, pero la Biblia también nos dice que tenemos una vida espiritual que está muerta, porque aún seguimos en enemistad con Dios. Por eso la Escritura nos dice que justificados pues para con Dios tenemos paz, por medio de la obra de Jesucristo. Es lo único que nos justifica delante de las exigencias y de las demandas de un Dios justo, soberano, santo, ¿no? Creador de lo que vemos y aún de lo que no vemos. Y precisamente este Dios es que busca, porque dice la Escritura que éramos incapaces y somos aún en nuestras propias fuerzas de arreglar esta situación delante de Dios. Y es por eso que Dios mismo, en una muestra de amor soberana, de misericordia, de compasión para con el perdido, dice que se despoja a sí mismo y viene a este mundo, toma forma humana en la persona del Señor Jesucristo para mostrar un camino, para anunciar la verdad de cómo restablecer eso que se había perdido para con Dios. Sabemos que no mentimos y pecamos, pecamos y por eso mentimos, porque somos pecadores. Eso ya es innato en toda persona que nace en este mundo, nace siendo pecador. Entonces no debemos pensar si hemos mentido, si hemos robado, si hemos tenido un mal pensamiento para considerarnos pecador. La Biblia, la Escritura nos dice que todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de estar al lado de Dios. Por eso tanto como un niño, un pequeño, como un adulto, si no ha arreglado sus cuentas con Dios, necesita ver a Cristo. Necesita ver aquel que es el camino, la verdad y la vida, por el cual volver a estar en amistad con el Dios Padre. Dice entonces que eran excusas, ¿no? Y hay una palabra que usa también muchas veces que tiene que ver con estas preguntas. En otra versión también usa lo que es excusas, pretextos. Es una palabra que también aparece varias veces en la Biblia, que es cavilar en vuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿no? Y muchas veces esta palabra cavilar hace referencia a lo que son dudas, pretextos, excusas, frente a una verdad, ¿no? Que no queremos asumir como tal, que nos resistimos a reconocerla como tal, ¿no? Como una verdad. ¿Por qué? Porque confronta nuestra vida. Y podemos tener algo de entendimiento porque hemos transitado ese camino. Si aún no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, nosotros no somos distintos a lo que es tu vida. Un momento cambió nuestra vida, en un antes y un después. Pero también estaba esa resistencia, esa incapacidad de poder oír y entender esa verdad como tal,
que reflejaba e evidenciaba la condición de nuestro corazón como pecadores y enemigos de Dios. Y este cavilar también buscaba esta palabra y tiene que ver también con ceder, como rendirse. Y precisamente este es un mensaje que va a expresar el Señor aquí en la Escritura, y es un mensaje totalmente opuesto, es un mensaje de victoria, es un mensaje de triunfo, pero es un mensaje que puede ser una realidad en tu vida como victoria, como triunfo, si lo recibes como tal. Nadie, por más que creas o no creas, va a cambiar lo que implica el mensaje de Jesucristo para la humanidad. Es un mensaje de triunfo, de victoria. Totalmente opuesto a lo que es cavilar, rendirse ante una verdad que no podemos asumir, ¿no? Que no podemos reconocer. Y precisamente la palabra de Dios viene a revelar el corazón del hombre y a mostrar que solamente en Jesucristo hay vida y hay vida eterna. Que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Que solamente en Jesucristo podemos volver a estar y a considerar al Dios vivo y verdadero como Padre. Así que esto nos introduce a lo que van a expresar estos últimos versículos, porque estas últimas palabras del Señor Jesucristo aquí hablándole a estas personas, fueron las últimas palabras en donde de alguna manera el Señor, se puede decir, fue su ministerio público, hablándole al pueblo judío, ¿no? Y luego ya se ocupó de sus propios discípulos, de tiempo a solas con sus discípulos, y se encaminó a lo que era y fue la cruz, ¿no? Su propósito por el cual Él vino aquí, ¿no? Sabemos que cuántas veces el Señor dice, es necesario, ¿no? Es necesario. Habló, expresó, mostró, persistió, fue rechazado, fue muchas veces objeto de estar a punto de ser apedreado, de ser empujado por algún barranco, pero el Señor persistió en mostrar la verdad de Dios, el mensaje de Dios para el hombre. Pero llegó un tiempo donde ese tiempo se terminó, ¿no? Allí, y era necesario que Él fuese a la cruz y se ocupó de ello, ¿no? Y estas son las últimas palabras donde el Señor habla a la gente, habla a la gente. Por eso son tan importantes. Por eso estas últimas, no sabemos bien dónde se efectuó, los comentarios no lo expresan muy claramente, pero sabemos que Juan lo pone en forma de un resumen de lo que fue el mensaje de Jesucristo, ¿no? De todo lo que Él habló en estos primeros 12 capítulos de este Evangelio. Y por eso que comienza diciendo así, Jesús clamó y dijo, alzó la voz, es algo de extrema importancia lo que va a expresar a continuación, es algo de mucho valor, presta atención, abre tu oído, presta atención. Dice, van a ayudar aquí a buscar algunos pasajes, vamos a ir a Marcos 2:8. Fíjense, ¿por qué el Señor nuevamente vuelve a alzar su voz? Clama, porque el hombre sigue igual. Estos que oían y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba, uno dice esta palabra, que cedían, ¿no? Que se rendían. De esta manera dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es que cuando la palabra de Dios es expuesta, allí comienza una batalla, comienza una lucha, ¿no? Entre oír, entre aceptar. No, me parece que no. A ver, sigo preguntando, sigo indagando. Querido, frente a la verdad absoluta, poderosa verdad de Dios, clara, precisa, no hay más que indagar. No hay más que indagar. Así como puedes aceptar y reconocer y tomar una decisión de ir a Cristo en esta noche, también si quedas callado, si cierras tu corazón, es una decisión tomada, ¿no? Y por eso esas últimas palabras va a hablar de la bendición de aquellos que oyen y reciben la palabra, pero también va a expresar las consecuencias de aquellos que oyen y rehúsan creer, ¿no? Porque así también lo dice y lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que el que cree es hijo de Dios, pero el que rehúsa, es una decisión del corazón, rehusar. Es una decisión personal. Nadie rehúsa por mí, nadie me obliga ni a tomar la decisión, ni nadie me puede obligar a rehusar. Es una decisión personal. Yo decido rehusar, cerrar mi oído, mi corazón a una verdad contundente de Dios para mi vida. Sabemos que cuando abrimos las Escrituras, queridos, no estamos leyendo un libro más, no
no estamos leyendo letras dispersas, estamos hablando la voluntad suprema de Dios para tu vida y para mi vida. Está completo, no hay nada, no falta nada. Pueden haber cosas más complejas, pueden haber cosas más profundas, así como las cosas más simples que nos hablan de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Está escrito aquí, es la voluntad de Dios. No leemos, oímos lo que Dios habla a nuestra vida, oímos lo que Dios habla a nuestra vida. Por eso Lucas también allí habla también de esto, ¿no? 5:22. Dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Frente a un mismo contexto, ¿no? No estamos hablando de cosas raras, sino estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios anunciaba, lo que Dios a través de Jesucristo le compartía, le hacía oír a estos hombres, ¿no? De lo que era lo más importante, de lo que ellos realmente necesitaban. ¿Cuántos se acercaban a Jesús y le seguían por lo que Él daba, ¿no? Porque es lindo recibir, si tengo hambre, un pedazo de pan, si tengo frío, un abrigo, ¿no? Si tengo una enfermedad, la sanidad para esa enfermedad, ¿qué no va a querer? ¿No? Pero el mismo Señor le dice, conociendo los corazones, conociendo los pensamientos, le dice, ustedes me siguen por lo que yo les doy, pero no están entendiendo que hay algo mucho más importante, que hay algo mucho más valioso que pueden recibir para sus vidas y que ustedes no se dan cuenta, así como pueden ver que tienen hambre y necesitan de comida, tienen frío, necesitan de abrigo, tienen una enfermedad y necesitan de sanidad, no se dan cuenta de que son pecadores y que necesitan salvación, necesitan perdón de pecados, porque eso es lo que va a ser eterno en su vida. La ropa se desgasta, un día somos saciados y al otro día volvemos a tener hambre, y algún día, querido amigo, todos terminaremos en el mismo lugar, físicamente hablando, y es allí, porque este cuerpo se desgasta, este cuerpo se deteriora, pero qué esperanza hay para los que han arreglado sus cuentas con Cristo, con este Dios vivo y verdadero, de saber que solamente es un paso a una eternidad con Dios. Si creemos que allí termina todo, bueno, créelo, pero el Dios vivo y verdadero nos dice que hay una eternidad. Que hay una eternidad y eso se arregla, se define en el hoy, en el presente. Por eso si hoy la palabra de Dios llega a tu corazón, el mensaje de Dios llega a tu vida, no endurezcas tu corazón, no caviles, no dudes, no busques excusas, no busques pretextos, no especules con lo que te puede dar Dios después. No es esa la manera de buscar al Señor, no es esa la manera de buscar y acercarse al Salvador. Si me acerco, mañana capaz se soluciona un problema. Si me acerco, si busco a Dios, tal vez voy a tener lo que me hace falta. Se soluciona un problema familiar, un problema económico, algún problema físico. Eso es especular con Dios. Jugar. Eso es jugar con una palabra que quiere tratar algo mucho más importante, mucho más valioso. Hoy voy con Dios, mañana lo dejo, me olvido. Cuando aprieta el zapato buscamos al Señor, después nos olvidamos. Nos pasa todo, uno de una manera, otros un poco más profunda, pero todos somos así, porque el ser humano es así. El ser humano es así, nosotros somos así. Hay una naturaleza caída en nosotros que aún permanece allí, haciendo estragos en nuestra vida espiritual. Pero el Dios nos ha dado victoria, nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio para vencer y caminar en victoria en este tiempo terrenal, preparándonos para una eternidad, para aquellos que han arreglado sus cuentas con el Señor. Por eso, primeramente habla de la bendición, ¿no? Por eso dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Las implicaciones de creer o de no creer. Fíjense que allí también nos compartía Emanuel cómo ya el profeta Isaías en 2 oportunidades ya había hecho mención de la dureza del corazón, del rechazo, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, y nos confrontaba con nuestra realidad, cómo estamos aceptando, cómo estamos recibiendo el mensaje de Dios en nuestra vida. Y el Señor aquí clama, dice, esto es importante, esto es de extrema importancia, el que cree en mí,
no cree solamente en mí, dice, sino en el que me envió. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. No se puede creer en Dios sin creer en Jesús y viceversa, ¿no? No podemos decir que creemos en Dios si no creemos en Jesús. Y el creer precisamente implica lo que va a hablar más adelante. El creer no es un pensamiento, una idea filosófica, una conjunción de actos que yo pueda decir, bueno, yo voy a un templo, yo trato de portarme bien. No es eso creer en Dios. El creer es algo mucho más profundo, ¿no? Implica la fe, la confianza en lo que Dios ha hecho por mi vida. Y implica una retribución a vivir conforme a lo que yo he creído, ¿no? Si yo creo yo creo en un Dios santo y después sigo viviendo como a mí me parece, no he entendido lo que nos dice la Biblia, ¿no? Si yo creo en un Dios justo y después sigo viviendo como a mí me parece, no he entendido, no he comprendido el mensaje de Dios. Si yo creo en un Dios que ha salvado mi vida, que ha pagado una deuda que yo no podía pagar delante de Dios, pero después continúo viviendo como a mí me parece, no he entendido. Y no hay peor situación que esa, querido. No hay peor situación para una persona creer que de alguna manera está viviendo conforme a lo que Dios dice y no hacerlo, ¿no? Porque puede ser que no estén arregladas sus cuentas con Dios, ¿no? Y eso es lo que diferencia, no tus actos, no solamente tu forma de vivir, sino lo que ha hecho Cristo con tus pecados, ¿no? Eso es lo que marca un antes y un después. Por eso, lo que aquí el Señor dice, acá hay un mensaje, acá hay algo importante, de extrema importancia, ¿no? El que cree en mí, no cree solamente en mí, cree en Dios, en lo que Él dice, y viceversa. Entonces, no podemos conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. Eso es algo imposible. Lo primero es, ¿por qué? Porque va a hablar de unidad, de ser una misma cosa, ¿no? No podemos abrazar lo que dice Dios y entendemos que habla Dios y desestimar lo que ha dicho Jesús. Es el mismo Dios, es la misma autoridad, es la misma verdad, que golpea nuestros corazones. Y así lo mismo con Jesús y en lo que Dios. Lo que pasa es que muchas veces es un poco más llevadero, podremos decir, la religiosidad si le creo a uno y no tanto al otro. Y a veces es algo que puede suceder, ¿no? La gente, si uno le pregunta por la calle, hay un gran porcentaje de personas que si uno le dice, ¿usted cree en Dios? Y va a decir que sí. Pero ¿qué es lo que cree de Dios? La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted cree lo que dice Dios? ¿Usted conoce lo que dice Dios? ¿Cómo puede creer en alguien si no conoce lo que dice? ¿Cómo puede confiar en alguien si no conoce lo que piensa? ¿Cómo puede descansar en alguien si no sabe lo que él aprueba y lo que él desaprueba? ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios si no tenemos en alta estima lo que para Él es valioso? Si nosotros decimos creer en Dios, tenemos que entender que lo que Él ha dicho debe ser de extremo valor para cada uno de nosotros. Por eso, ya lo viene diciendo aquí Juan en varios versículos, pero fíjense lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, es algo, nuevamente hace esta reiteración, algo de mucha importancia, de extremo valor, algo que se debe oír, con prestar atención. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Y quién le envió? Dios. Dios es el que le envió. Oye mi palabra para conocer a aquel que me ha enviado. Puede así oír cómo acceder a esta vida eterna. Y qué maravilloso es que si el que oye eso, el que cree, el que pone su confianza en esa palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Fíjense también lo que dice ahí, capítulo 8, versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está Dios? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis, ¿no? Crean que
no veían, estaban allí, no podían, que se jactaban de conocer a ese Dios, ¿no? Ese Dios grande, creador. Pero el Señor los confronta con esta verdad. Si a mí no me conocen, tampoco conocen a mi Padre, somos uno, ¿no? También 13:20, Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, está hablando Dios, el que recibe al que yo enviare a Jesús, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Vieron? Es una cosa que de ida y vuelta, no es uno aquí y otro allá, es lo mismo. El que cree en Dios, cree en Jesús, y el que cree en Jesús, lo que él ha dicho, cree en Dios, en la misma estima, ¿no? En el mismo valor. Y sabemos que también el 10:30, dice el texto más conocido, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Esto es una enseñanza profunda de la Escritura, pero tal vez muy sencilla, que aquel que dice que conoce a Dios debe entender, debe creerla y debe vivirla. Y debe vivirla. Yo y el Padre uno somos. Jesús y Dios Padre uno somos. Bien, conocer a Dios sin conocer a Jesucristo es imposible. Entonces, si tu fe no está en Jesús, no conoces a Dios. Y cuidado, porque si tu fe no está en Jesús, eso implica que también no has escuchado el plan de salvación y, por lo tanto, aún sigues muerto, espiritualmente hablando. Solo en Él, solo en Él. Él es quien nos libera de la religiosidad, de la ignorancia. Él es el único, Jesucristo. Nos permite conocer al Padre, nos permite conocer al Dios vivo y verdadero. Fíjense que esto no es solamente de este tiempo o del tiempo de aquí de Jesús, sino también a lo largo de la historia del hombre, ¿no es cierto? Dios habló, Dios habló, Dios habló. Pero fíjense lo que dice 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, no es que están desechando al mensajero, sino a mí me han desechado, dice Dios, para que no reine sobre ellos. Por eso, tal vez querido, la mayoría los conocemos, ya usted no me conozca, pero sepa que si usted no está de acuerdo conmigo, no es el problema. No es el problema. Lo que tiene valor es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Y con mucho temor uno trata que con buena fidelidad a la Escritura uno pueda transmitir. No algo que se me ha ocurrido, no algo que se me ocurrió viniendo a ver qué les digo a esta gente. Es la Escritura, es la palabra. No es algo que venía pensando a ver con qué cosa les puedo causar alegría, les puedo cambiar el ánimo, con qué a ver si viene triste, lo animo, le cuento un chiste. No, querido, ese no es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios va a abrir tu corazón. El mensaje de Dios va a revelar las intenciones de tu corazón. El mensaje de Dios, como llegó a mi vida a los 17 años, me muestra que soy pecador, que por más que soy un joven, que por más que tengo en teoría una vida por delante, si no arreglo mis cuentas con Dios, a través de lo que hizo Jesucristo, estoy muerto. Estoy muerto espiritualmente hablando. Y si cuando me llegue la muerte física, pasaré una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Dios. En un lugar donde no se puede volver atrás. Por eso, no te han desechado, le decía Dios a Samuel, sino han desechado mi mensaje. Han rehusado oír. Han rehusado escuchar. Siguieron cavilando, dándose por vencidos, con excusas de aquí, excusas de allá. ¿Qué es lo que te impide aferrarte a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te impide crecer en la palabra de Dios? Querido, va a hablar aquí en Juan de bendiciones. Dice el versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Fíjense que dice
allí Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, Jesucristo, le ha dado a conocer. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos enseña. Entonces, quiero conocer a Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Qué es lo que puede hacer Dios por mí? Bueno, es conociendo a Jesucristo, lo que Él vino a hacer. Su propósito aquí en la tierra nos muestra, nos revela al Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Todo lo que enseña, ve Jesús, hemos visto a través de la Escritura, es igual a lo que ve y lo que nos enseña Dios. El que siempre, como dice acá, yo, la luz, el que siempre ha existido, la preexistencia de Dios, a través de Jesucristo, dice, y su propósito, y su propósito venir a este mundo. El que cree en mí no perezca, no perezca. Es el mensaje de Dios, lo que intentaba, lo que quería y lo que hablaba y lo que anhelaba. Decía el Señor, se conmovía al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, siguiendo miradas cortas, ¿no? Viendo solamente lo que estaba frente a sus ojos y no abriendo su corazón a lo que Dios quería mostrar. Rehusando, rechazando, rehusando. Por eso, también ahí nos dice Juan 8:32. A ver, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Qué precioso es esto, ¿no? Libres. Hablamos de libertad, bueno, una libertad espiritual y una libertad de acceder al Dios vivo y verdadero a través de la verdad, que solamente está en Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Oye la voz de Jesucristo y podrás transitar ese camino que solamente Él ha diseñado para volver al Padre, ¿no? Luz para llegar a Él, pero también una luz para ser sostenidos. También nos habla la Escritura. Por eso, Él ha venido al mundo para que todo aquel que en Él cree no perezca en las tinieblas, ¿no? Ser sostenido en el camino. Vamos a buscar 1 de Juan, fíjense, texto conocido. Capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Fíjense, dice aquí versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, no nos ha iluminado. Porque, querido, más allá de lo sabemos que Dios es bueno, Él quiere bendecir, pero hay un obstáculo, hay algo que te separa de las bendiciones de Dios, hay algo que te separa de la vida, hay algo que te separa de una eternidad a su lado, y es el pecado. Y es el pecado. Por eso toda persona que dice, yo no soy pecador, puedo tener una mentirilla por allí, pero soy un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen trabajador, bueno, dice, es un mentiroso. Todos somos pecadores. Aún no ha aceptado, no ha reconocido la autoridad de la palabra de Dios para su vida, en que somos pecadores. Pero si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Toda la implicancia que tiene estos versículos para con nosotros, ¿no? Hay una luz que nos permite llegar a Cristo, ¿no? Escuchar el Evangelio y ver a Él como aquel que puede salvarnos. Pero también es la que nos sostiene, la que nos enseña, la que nos confronta, la que nos santifica, la que nos prepara en esta vida para caminar verdaderamente siguiendo a aquel que nos salvó.
Y hay una relación íntima, profunda, ¿no? No podemos decir que le seguimos si no vivimos esta realidad. Si no vivimos esta realidad. Porque Él es luz, Él examina, ilumina, confronta. La luz disipa las tinieblas, la luz disipa la oscuridad. Y todo lo que no es de Dios es tiniebla, es pecado, es oscuridad. Solamente Cristo, ¿no? Ilumina para ir despojándonos de todo lo que es oscuridad. Por eso hay maravillosas bendiciones, ¿no? Para aquel que cree, para aquel que oye, para aquel que escucha, para aquel que abraza el mensaje poderoso de Jesús, ¿no? Hay vida eterna, hay luz, hay luz, hay poder, dice, donde entra la luz no puede coexistir una cosa y la otra. Uno prende aquí y la oscuridad se disipa, ¿no? No se va, no hay sombras, ¿no? Enciende la luz y la oscuridad se disipa. Bueno, es lo que hace Cristo. Es lo que hace Cristo, nos posiciona en un lugar delante de Dios, pero también nos sostiene, nos capacita, nos instruye, nos provee de lo necesario para resplandecer, como nos decía también en la apertura. No podemos ser luz si no practicamos la verdad, si no vivimos la verdad. Lo que genera, produce la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, dice el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Es un versículo que ha tenido muchas interpretaciones equivocadas, ¿no? Que lleva al error. Dios no te juzga, Jesús no te va a juzgar tu vida. Bueno, no es lo que nos dice este versículo. Precisamente lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento, precisamente no vino a cumplir en ese momento la tarea de juez. Pero en ningún momento dice la Escritura que Él no va a ser juez, todo lo contrario. Dice que Él viene para juzgar. Él viene para juzgar. Y esto es algo que ni la sociedad, ni la economía, ni el calentamiento global podrá impedir. Porque Dios lo ha dicho así. Habrá un día en donde el Señor Jesucristo, luego de un tiempo en donde Él habló, un tiempo donde Él mostró, luego de un tiempo donde Él no se quedó callado, mostró al Dios vivo y verdadero, vendrá un tiempo donde ya no habrá más oportunidad y Él vendrá a juzgar. Y Él vendrá a juzgar. Y allí no verá tus acciones, vendrá a observar tu corazón. ¿Qué has hecho con el pecado? ¿Qué has hecho con ese mensaje de Dios con tu vida? ¿Qué has hecho con eso que habló Jesucristo? Que el que cree en Él tiene vida, pero el que rehúsa creer en Él no tiene la vida. No tiene la vida. ¿Qué has hecho con eso? Eso es lo que vendrá a juzgar. Tu vida. Tu vida. Por eso este versículo no puede ser mal interpretado. Hay un propósito de Jesucristo de mostrar al Dios vivo y verdadero, pero así también nos dice la Escritura que Él en su tiempo vendrá a juzgar. Vemos el amor, vemos la compasión, vemos la misericordia de Dios para con este mundo pecador, pero también es inevitable que el mundo que rechace la verdad, que rechace el Evangelio, que rechace las palabras del Dios vivo y verdadero, vivirá y sufrirá las consecuencias de sus propias decisiones. Vivirá y sufrirá las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso es creer en lo que Jesús enseñó. No creemos en algo abstracto, creemos en su palabra. Y su palabra nos permite conocer a una persona, al Dios vivo y verdadero. Y en eso creemos. No es solamente un conocimiento. La fe en Él no es solamente un conocimiento, sino la expresión, una vida práctica, ¿no? De una vida obediente. Por eso la Escritura usa y no las guardas. Si oyes la palabra y no la obedeces, hoy, dice el Señor, yo no te voy a juzgar. No he venido para eso. Pero querido, ten por cierto y seguridad que la Escritura nos confirma, nos afirma de que Él vendrá en un tiempo a juzgar. ¿Y cómo vamos a estar? Esto debe estremecer nuestra vida. Si decimos que le conocemos, esto debe producir temor en nuestra vida. Querido, ¿cómo vamos a estar al encuentro de nuestro Salvador? No sabemos, puede ser
en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. ¿Cómo vamos al encuentro con nuestro Salvador? Dice que la verdadera fe es la práctica, es la obediencia absoluta a lo que Él ha enseñado, ¿no? El Dios vivo y verdadero. Si nos podemos caracterizar como hijos de Dios, no solamente por decir yo soy cristiano, acepté a Cristo en mi corazón, sino a través de una vida transformada, de una vida que se purifica a sí mismo, de una vida que se despoja del peso, de lo que no le agrada a Dios, no solamente porque es algo dañino para nuestra vida, sino porque no le agrada a Dios. Si algo hacemos bueno en la vida es porque a Dios le agrada. Y si algo dejamos de hacer, porque sabemos que es malo, no es por un egoísmo, por una vanagloria, por una cuestión de mirarnos a nosotros mismos, es porque a Dios no le agrada. Y nuestra perseverancia es en honrarle, en hacer las cosas que a Él le agradan y en no hacer las cosas que a Él le desagradan, porque es de alta y debe ser de alta estima, debe ser como debe ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero bueno, luchamos con esta cuestión del ser humano, ¿no? De buscar nuestro propio beneficio, cuando la vida cristiana es totalmente opuesta, ¿no? Busca que el nombre de Dios sea glorificado y sea honrado, ¿no? Y si algo podemos hacer es para su gloria, ¿no? Y si algo podemos hacer es para su gloria. Por eso, una vida obediente, una vida que guarda, que obedece a la palabra de Dios. Y dice, ya terminamos, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, su palabra, el obedecer, el aceptar, el apropiarse de lo que Él ha dicho es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesucristo en obediencia a su Padre Dios, ¿no? Y su palabra vida para aquellos que la aceptan y la reciben. Por eso dice, rechazar a Jesús es rechazar la verdad de Dios, es rechazar la vida eterna, es rechazar la luz. Sus palabras son el marco, son la ley, para la vida o para la muerte. Para la vida o para la muerte. Dije también en otra parte de la Escritura, cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida para todo aquel que en Él cree. Y termina diciendo el Señor, ¿crees esto? ¿Crees esto? Deseamos de todo corazón, porque es la forma de glorificar al Señor, de honrar su nombre, de que en esta noche puedas reflexionar, puedas oír su voz. No como la voz mía, sino la voz de Dios hablando en tu corazón. La voz de Dios hablando en tu corazón. Que si crees en Jesucristo, en lo que Él vino a hacer en este mundo, puedes tener vida eterna. Puedes tener vida eterna. Puedes ser libre de la condenación de tus pecados, así como lo soy yo, gracias a lo que Jesucristo hizo por mí. Y así el testimonio de muchas de las personas que están aquí, que en un momento, jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, pero en un momento abrieron su corazón, no rehusaron oír el mensaje glorioso de Dios, no rehusaron, abrieron su corazón y fueron transformados en un antes y un después, porque eso es lo que hace la obra de Cristo. No nos volvemos perfectos, pero perseveramos, no jugamos, no es un juguete la palabra de Dios, no es un juguete Dios que un día sí, un día no, que hoy te creo, mañana no, que hoy me comprometo, mañana no. Dios no es un juguete. Querido hermano, el desafío es a creer en lo que Dios nos ha dicho, y abrazarla como tal, como la palabra de Dios, y obedecer, ¿no? Y su nombre sea glorificado en nuestras vidas, y así como decíamos, y éramos animados en la apertura, muchos también a través de nosotros podamos contribuir en que este mensaje pueda ser oído, ¿no? Y pueda seguir transformando vidas hasta que el Señor venga. Pero ojo,
El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Si hoy estás aquí no es casualidad, el Señor viene pronto. Y por eso, como iglesia, queremos compartir el mensaje, queremos anunciar esta verdad. Como ha transformado nuestras vidas, puede transformar la tuya. Pon tu fe en Jesucristo, ¿no? Pon tu fe en Jesucristo. Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor. Voy a invitar a Gabriel, así ya después se queda para dar los anuncios. Que el Señor les bendiga.